Pocos casos de secuestros de ovnis son tan espectaculares o desconcertantes como uno que supuestamente tuvo lugar en noviembre del 75 en un área remota del centro-oeste de Arizona. La desaparición de 5 días del trabajador forestal Travis Walton recibió atención mundial cuando ocurrió, y desde entonces ha sido tema de libros, series de televisión, una película, pruebas de polígrafo y una controversia sin fin. El incidente comenzó cuando la tripulación, compuesta por 7 hombres jóvenes, con edades comprendidas entre los 17 y los 28 años, se iban de su lugar de trabajo al terminar el turno a las 6 a.m. del 5 de noviembre. Eran trabajadores forestales. Cuando abandonaron el sitio ubicado en el Bosque Nacional Apache Sitgreaves, notaron delante de ellos un resplandor brillante, su fuente oculta por los árboles. Mientras su camioneta continuaba por el camino, observaron una estructura en forma de disco de aproximadamente 100 pies de diámetro, 20 pies de ancho y 8 pies de alto. Estaba flotando, 6 metros por encima de un claro. Cuando la camioneta redujo la velocidad, Walton saltó y corrió hacia el objeto. Según el propio testimonio de Travis Walton, así como lo que los otros miembros de la tripulación dijeron posteriormente a las autoridades locales y ufólogos civiles, Walton se acercó a 6 pies del fondo de la nave. Los sonidos comenzaban a provenir del ovni, desconcertando a Walton, quien estaba comenzando a retroceder, cuando un rayo verde azulado lo golpeó, disparándolo hacia atrás unos metros. Aterrorizados, sus compañeros huyeron en el vehículo en el que iban. Unos minutos más tarde, su pánico se calmó un poco y regresaron para tratar de recuperar a Walton, pero no encontraron rastro de él. Después de 20 minutos de búsqueda infructuosa, condujeron hasta las cercanías de Heber, Arizona, y denunciaron la desaparición a las autoridades. La tripulación regresó al sitio en compañía de 2 oficiales del alguacil. No encontraron pistas que les indicaran el paradero de Walton. A medianoche, la madre de Walton y otros miembros de la familia fueron notificados. Al día siguiente, se reanudaron las búsquedas. A estas alturas, las autoridades sospechaban que la tripulación había asesinado a Walton y habían inventado una historia de ovnis para encubrir el crimen, o bien Walton y su hermano Dwayne habían diseñado un engaño por razones monetarias. Ninguna evidencia real apoyaba ninguna de estas suposiciones, pero la alternativa, que un ovni había secuestrado a Travis Walton, era demasiado extravagante para tomarla en serio. A medida que se difundió la publicidad, los reporteros, los ufólogos y los buscadores de curiosidades descendieron a la escena y surgieron acusaciones y contraacusaciones. Las autoridades insistieron en que los testigos se sometieran a un examen de polígrafo. Según el examinador de polígrafo Cy Gilson, los resultados en 5 casos fueron positivos, lo que indica que los hombres habían dado un relato sincero o que bien para ellos lo que decían era la verdad tal y como la habían percibido, y en el caso de otro de ellos los resultados no fueron concluyentes. El sheriff Martin Gillespie declaró que ahora estaba convencido de que después de todo la historia del ovni era cierta. Cerca de la medianoche del 10 de noviembre, el cuñado de Walton, Grant Neff, recibió una llamada que primero tomó como una broma de un hombre con voz débil y confusa que decía ser Travis Walton. La persona que llamó dijo que estaba llamando desde una gasolinera en Heber, 30 millas al este de Taylor, donde vivían Neff y su esposa. Cuando Neff parecía a punto de colgar, la voz se volvió desesperada, y Neff se dio cuenta de que efectivamente estaba hablando con Travis Walton. Neff y Dwayne Walton condujeron hasta Heber y encontraron a Travis en un teléfono cerca de la estación, temblando con la misma ropa que llevaba puesta 5 días antes. Había una temperatura de 18 grados. Siguió una serie compleja de, de eventos con cargos de engaño presentados por algunos, aunque no todos, los oficiales de policía locales, y luego por William H. Spaulding, jefe de un grupo con sede
en Phoenix llamado Ground Saucer Watch. Jim y Coral Lorenzen, directores de la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos, o APRO, de Tucson, participaron en la investigación y con el National Enquirer arreglaron que Walton se sometiera a una prueba de polígrafo secreto. Fue administrada por John J. McCarthy, quien no ocultó su escepticismo sobre la afirmación de Walton y lo interrogó sobre un roce juvenil con la ley. Posteriormente, cuando Walton hubo realizado el examen, McCarthy declaró que no lo había podido pasar. Los críticos de Walton citaron la prueba como razón para rechazar la historia de Travis, mientras que sus defensores cuestionaban los resultados como consecuencia del acoso de un examinador hostil a un testigo ya conmocionado. En cualquier caso, los resultados fueron suprimidos y no salieron a la luz hasta que el desacreditador de ovnis, Philip J. Klass, se enteró algún tiempo después por McCarthy. En febrero siguiente, Dwayne Walton y luego Travis se sometieron a un polígrafo, dirigido por George Pfeiffer. Pfeiffer concluyó que sus respuestas eran veraces. Mary Kellett, su madre, a quien algunos habían acusado de ser conspiradora en un engaño, también pasó la prueba a juicio de Pfeiffer. Walton contaría la misma historia sin elaboración durante las próximas 2 décadas y más. Informó que después de que el rayo lo golpeó, perdió el conocimiento y no recordaba nada hasta que despertó en lo que pensó que era un hospital. La atmósfera era húmeda y pesada, y le costaba respirar en ella. Junto a la cama había 3 figuras humanoides con grandes ojos fijos, grandes cabezas sin pelo y bocas, orejas y narices diminutas. Aterrorizado, saltó de la cama y empujó a uno de los seres contra otro. Agarró un tubo cilíndrico que notó en un instante que sobresalía de la pared, lo agitó como un arma hacia los seres, quienes extendieron sus manos como para detenerlo. Después de un corto tiempo, los seres huyeron por una puerta detrás de ellos. Poco después, Walton salió corriendo por la puerta y corrió hacia la izquierda, a través de un corredor curvo de 1 metro de ancho. Al ver una habitación abierta a su derecha, se metió en ella. La habitación parecía vacía, aunque Walton estaba nervioso por una silla de metal con respaldo alto en el medio de la habitación. Debido a que estaba observando la silla desde atrás y la silla era de dimensiones considerables, Walton no podía saber si alguien estaba sentado en la silla o no. Cuando finalmente él se acercó, las luces de la habitación comenzaron a atenuarse. Cuando dio un paso atrás, la luz volvió. Mientras avanzaba de nuevo, la luz se volvió a atenuar y ahora las estrellas parecían rodearlo. No sabía si estaba presenciando un efecto tipo de planetario o si la habitación se había vuelto transparente. Él recordaría que la experiencia fue, citándolo, como sentarse en una silla en medio del espacio. En el brazo derecho de la silla había un panel de botones y una pantalla con líneas negras que subían y bajaban. A la izquierda había una palanca. Curioso, Walton empujó la palanca hacia adelante. De repente, las líneas de la pantalla se movieron y las estrellas comenzaron a girar uniformemente mientras mantenían sus posiciones relativas. Cuando soltó la palanca, todo volvió a ser como antes. Después de que se puso de pie, la luz volvió a la habitación y las estrellas desaparecieron. Y aquí es cuando de verdad esto se pone raro. En ese momento, una figura de aspecto humano que vestía un traje espacial y un casco entró en la habitación. Medía más de 6 pies de alto, parecía pesar alrededor de 200 libras y tenía el cabello rubio lo suficientemente largo como para cubrir sus orejas. Su piel estaba profundamente bronceada. Pensando que el extraño era un ser humano, aunque recordaría que los ojos eran peculiares, como un extraño color avellana dorado brillante, citando lo que Walton dijo, él se sintió aliviado de ver a una persona con apariencia humana y lo acribilló a preguntas. Sin embargo, en respuesta la figura solo sonrió, no habló y le hizo señas para que lo siguiera.
Tomó el brazo de Walton y los dos avanzaron por el pasillo curvo. Llegaron a una puerta y la abrieron para entrar en un pequeño cubículo de metal de una habitación. Pasaron a través de él hacia un espacio enorme que Walton pensó que parecía un hangar de algún tipo. En el interior brillaba como el sol y la brisa soplaba como si estuvieran al aire libre. Se dio cuenta de que acababan de abandonar la nave. Cuando se giró para examinarla, observó que se parecía al ovni que había visto en el claro, pero que éste era mucho más grande. También vio otras dos embarcaciones idénticas, pero más pequeñas, estacionadas cerca de la pared. Luego pasaron por otra puerta hacia otro pasillo, pasando por delante de varias puertas dobles cerradas, hasta que finalmente entraron a una habitación. Dentro de esta habitación estaban sentados dos hombres y una mujer, no solo vestidos como su compañero, sino que se parecían tanto a él que Walton se preguntó si no estaban de alguna manera relacionados a manera de familia. Todos eran atractivos y el pelo de la mujer era más largo que el de los hombres. Los tres no llevaban casco, a diferencia del primero. Walton había asumido que no había podido comunicarse con el primer hombre porque el extraño no podía escucharlo a través de su casco. Sin embargo, al igual que el primer ser de apariencia humana con el que Walton se encontró, estos otros seres no respondieron tampoco a las preguntas de Walton, solo sonrieron amablemente. Cuando el hombre con casco se fue, los demás lo llevaron a una mesa. De repente, asustado, Walton exigió saber qué le iban a hacer. La mujer forzó algo que parecía una máscara de oxígeno sin tubos de conexión en su rostro. Él se desvaneció. Lo siguiente que supo fue que estaba acostado boca arriba cerca de Heber, a 10 millas de donde había estado antes de que todo esto comenzara. En la oscuridad, según él dijo, una de esas naves redondas flotaba allí, aunque fue solo por un segundo. Levanté la vista justo cuando se apagó una luz. Una luz blanca acababa de apagarse en la parte inferior de la misma. La nave estaba oscura y no emitía ninguna luz. El regreso de Walton fue un evento noticioso internacional en su tiempo. Poco después, el desacreditador de ovnis Philip J. Klass se embarcó en lo que equivaldría a una cruzada de por vida para demostrar que Walton, su familia y el equipo maderero habían conspirado para engañar a las personas crédulas. Sin embargo, no surgiría ninguna evidencia muy buena de un supuesto engaño, incluso después de que, según los informes, se llegaba a ofrecer hasta $10,000 de recompensa si a alguno de las personas que habían sido testigos de lo que le pasó a Walton aceptara contar la verdad. Walton se casó, se convirtió en un hombre de familia y un miembro respetado de su comunidad y escribió 2 libros sobre su experiencia. El segundo con una larga y moral réplica al caso que habían montado los escépticos. El 1 de febrero del 93, Travis Walton, Dwayne Walton y el testigo Allen Dulles, que no había visto a Travis en 2 décadas para ese entonces, se sometieron a nuevos exámenes de polígrafo, nuevamente administrados por Cy Gilson. Gilson juzgó que decían la verdad cuando respondieron afirmativamente a las preguntas sobre ovnis y negativamente a los cargos de engaño. En marzo del 93, Paramount Pictures estrenó una película, Fuego en el Cielo, basada libremente en el incidente, con D.B. Sweeney en el papel de Travis. Pocos estudiosos de este complejo episodio creen que se trata de un engaño. Las explicaciones alternativas, no relacionadas con los ovnis, tienden a centrarse en causas psicológicas o naturales. Una teoría sostiene que Walton y sus compañeros vieron una luz sísmica, un fenómeno luminoso generado por campos eléctricos en rocas en zonas de fallas geológicas, lo cual les provocó ver visiones. Un problema con esta hipótesis es las que Walton haya sobrevivido escasamente vestido en el bosque durante 5 noches bastante frías en la montaña. La historia del secuestro de Walton sigue siendo uno de los casos más intrigantes de la era de los ovnis.
Curiosamente, el de Walton es uno de los dos primeros casos en la literatura ovni que describe a los extraterrestres grises que asumían un papel destacado en el fenómeno de la abducción años posteriores, conviviendo con seres de apariencia humana, pero que al parecer no eran de este mundo. El otro incidente fue uno del que Walton no pudo haber tenido conocimiento en el 75. Era conocido por los ufólogos Jim y Coral Lorenzen, quienes lo estaban investigando en silencio cuando la historia de Walton estalló en los titulares. El sargento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Charles Moody, les había confiado que el 13 de agosto anterior vio un ovni en el desierto de Nuevo México y que fue subido a bordo. A principios de noviembre, en una carta a los Lorenzen, dijo lo siguiente sobre los ocupantes. Los seres medían alrededor de 5 pies de alto y se parecían mucho a nosotros, excepto que sus cabezas eran más grandes y sin pelo. Sus ojos eran muy pequeños y la boca tenía labios muy delgados. Dijeron Lorenzen, publicaron los Lorenzen en el 77. La descripción de Moody es prácticamente idéntica a la que Walton le dio al primer grupo de humanoides que supuestamente encontró. Walton también anticipó la tradición posterior de la abducción al afirmar que vio pequeñas entidades grises y seres más parecidos a los humanos, a quienes algunos ufólogos llamarían nórdicos, a bordo del mismo.